Bueno, pues este otro caso me encontraba también de guardia en el centro de salud y le hicimos una llamada al 112, también con un paciente muy peligroso, armado con un cuchillo en la mano y en su domicilio. Esta vez me tocó una enfermera muy frágil, muy pequeñita, y que era la primera o la segunda guardia que hacía, y la mujer estaba muy preocupada, pero yo le dije, no te preocupes, que no pasa nada. Entonces, evidentemente, fuimos al domicilio y también 2 coches de la Guardia Civil y también muchísima gente en el domicilio. Pero en este caso, la familia estaba muy alterada, pero la Guardia Civil no. Me dice, mira, está ahí, pero no amenaza, pero no era tan agresivo como el otro caso anterior. Entonces yo me acerqué y le pregunté a la Guardia Civil cómo se llamaba. Y le llamé por su nombre, pero vi que no me contestó. Y ya me dijeron que no hablaba, con lo cual vi que tenía una discapacidad para hablar. Posteriormente intenté comunicarme con él, pero era muy complicado, porque al no hablar, él gesticulaba y gesticulaba. Entonces cuando me vio a mí, la enfermera mía estaba justo detrás de mí, pero escondiéndose detrás, mirando un poco, porque estaba muy asustada. Entonces se hizo invisible, la enfermera se hizo invisible, con lo cual él me tenía a mí de punto de referencia y me solicitaba, no sé cómo, pues mágicamente algo. Entonces me decía con un gesto que le diera algo a la boca. Entonces, pero luego me hacía un gesto que en la nalga no, pero en la boca sí. Con lo cual quería algo que solucionara su problema, que él vivía dramáticamente, pero que le diera una pastilla, que no le pusiera una inyección, con lo cual es un comportamiento muy infantil. Y me di cuenta que se trataba de una persona discapacitada, con una disfunción en el habla, y bueno, pues, pero lógicamente cuando me acerqué, con precaución, le dije que dejara eso allí con un gesto y me hizo caso. Dejó el cuchillo encima de un mostrador, de un mueble que había allí, pero lo miraba constantemente. Entonces, esto era las 8 de la mañana y cuando yo salía ya de guardia, me tenía que marchar, pero eran las 9:30 y estábamos todavía allí. Entonces había mandado el 112 una ambulancia, pero también con 2 mujeres y muy jóvenes. Y me decían que si no iba sedado o atado o la Guardia Civil, ellas no se atrevían a meterlo en la ambulancia. Con lo cual, pues yo tuve que, por supuesto, tenía que ingresarlo porque era una situación que no se podía dejar allí por la posibilidad de que se reprodujera la situación en cualquier momento, aunque se hubiera desactivado con el cuchillo, y siempre es conveniente en estos casos cambiar a un ingreso hospitalario para que el cambio les sea un poco de terapia de choque. Entonces yo cogí y opté por darle 2 pastillas de alprazolam, que es un sedante, una benzodiazepina tranquilizante, y esperé a que le hicieran efecto, pero esperé y el efecto no surgía. La persona no se sedaba y seguía exactamente igual que al principio y no acababa ni de dormirse ni de nada, estaba con mucha vitalidad. También es verdad que el estrés de la situación le había ocasionado pues, una excitación mayor. Entonces eran ya las 10 y pico de la mañana y aquello no iba ni por delante ni para atrás, con lo cual de repente hice insight y dijo, vamos a vacunar de la gripe. Entonces se puso una fila de guardias civiles y de familiares, todos para vacunarse de la gripe, que por cierto era una vacuna ficticia porque se aproximaba a la jeringa y no se inyectaba nada. Y entonces el paciente se puso a la fila, ya sin el cuchillo que lo había dejado, y cuando llegó a la situación mía y de la enfermera, pues le pusimos un sedante para a ver si así el brazo él admitió, puesto que veía a todo el mundo que estaba haciendo lo mismo, y se le quitó el miedo que tenía infantil a las inyecciones. Entonces se lo puse y exactamente a los 12 minutos, estábamos pendientes, y se cayó y lo cogió un guardia civil, lo llevamos a la ambulancia, ya sedado, casi atornillado, aunque todavía consciente, y le ingresamos. De manera que se resolvió así, de esta manera, ese otro caso, que bueno, también era un caso simbólico, pero aquí en este caso con una personalidad, con unas carencias madurativas importantes, y posteriormente hice indagaciones y comprobé que se trataba de una persona que vivía, o sea, que había muerto sus padres y vivía con los hermanos, pero tenía que venir una hermana de muy lejos a cuidarle.
el tiempo que le tocaba a esa hermana. Y el trato que le debía infligir la hermana pues no era muy bueno. Y entonces el hombrito reaccionó de una manera simbólica, empuñando el cuchillo como símbolo fálico y protestando de la situación que él tenía de la manera simbólica que mejor se le ocurrió, puesto que no podía hablar y no podía expresarse, y el comportamiento fue absolutamente simbólico y para él pues liberador de alguna manera. Y porque sí que es verdad que cuando yo llegué me estaba diciendo, bueno, como diciendo, bueno, perdona la que ella, no me dijo perdona, pero que notaba yo que estaba como arrepentido de la situación, pero en realidad tenía una necesidad muy grande de comunicar su situación. Luego, posteriormente, pude conocer a la persona hipotéticamente, a la hermana que la cuidaba, y me di cuenta de que sí que sus rasgos eran perfectamente compatibles con el origen del caso que se había producido. Una pregunta, por lo menos para mí obvia. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿A qué conclusión? A la de actuar así y decir lo de la gripe. Porque estaba ya tan, yo qué sé, que de repente te entra un insight en la mente y dices, bueno, pues voy a hacer esto. Si fue una salida que a veces tiene uno porque ya no sabe uno qué hacer, y digo, bueno, pues voy a hacer esto, y efectivamente me salió muy bien. Cuando se lo comentaba a mis compañeros, me dijo, ¡oh, qué genial! Pues sí. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, y si no, pasamos al tercer caso.